En este vídeo voy a presentar un libro de electroterapia denominado Prácticas de electroterapia en fisioterapia, y está centrado en baja y media frecuencia como subtítulo, pero también hay algo de ultrasonido. Este libro procede de cuando yo hacía cursos presenciales de electroterapia y daba clases a alumnos. Venían en las fichas enumeradas las prácticas habituales, y partiendo de esas fichas, pues normalmente terminé haciendo este libro, y como veis tiene también su cierto tamaño. Es la tercera edición revisada y añadida algún capítulo sobre lo que ya había escrito. En el capítulo 1, titulado Prácticas de electroterapia, pues aparte de la introducción vamos a ver aplicaciones básicas de electroterapia, de los conceptos básicos de electroterapia. Es un libro que está basado en la práctica. Lógicamente todo lo que hay aquí son prácticas. No se trata de establecer teorías, sino antes de la teoría hacer la demostración y luego llegar a la conclusión. Y también os vais a encontrar con una serie de esquemas básicos y cómo hacer aparatos sencillos para hacer mediciones en la electroterapia. En el capítulo 2 nos vamos a encontrar que el título es Forma de las ondas en las corrientes de baja y media frecuencia empleadas en electroterapia. Y para ver esas formas normalmente pues he utilizado mucho el osciloscopio. Partiendo del osciloscopio y de la caja de prácticas que nos sirve, en esta caja de prácticas se explica en qué consiste, cómo es, cómo puede hacerse el análisis de las distintas corrientes y también las formas de onda diferentes que pueden verse, porque no solamente hay una forma de onda. Al menos pueden verse básicamente tres formas de onda: la onda de voltaje, la onda de intensidad y la onda de potencia, y cómo cambian de forma cuando se aplican a los tejidos, que una cosa es verlo de forma artificial y otra es verlo en la realidad cuando se aplican a los tejidos. En el capítulo 3 tenemos el título de Prácticas experimentales de generalidades en electroterapia. Partiendo sobre todo de la caja de práctica, se describe la caja de práctica y cómo utilizarla, bien usando la caja como paciente artificial o bien aplicándola a un paciente real y midiendo qué ocurre con las corrientes. Entonces aquí hay una serie de medidas para ver pruebas de cuál es la mejor polaridad para aplicar, cómo ver la polaridad, cómo cambian las formas de las ondas, cómo se comportan los electrodos. Hay todo un montón de prácticas para hacer. Es muy importante que estas prácticas las hagan los alumnos y también los profesores. En el capítulo 4 se habla de la respuesta sensitiva. En la respuesta sensitiva pues vamos a tener toda una serie de corrientes para provocar estímulo sensitivo, distintas técnicas de aplicarlo, y una de ellas en la fotografía, como veis, se sugiere, porque es muy interesante, la aplicación de las corrientes con nuestras propias manos, usando unos guantes conductores. Aquí se sugieren una serie de prácticas de electroterapia, pensando en aplicación para estímulo sensitivo y analgesia, probando las distintas corrientes. Es muy importante que se dedique a prácticas de los propios alumnos para aprender, para entender la electroterapia, y de los profesores. En este capítulo 5 es sobre respuesta motora. Aquí se describen una serie de prácticas para provocar estímulo motor, respuesta motora, con distinto tipo de corrientes, cuál es la mejor polaridad, cuál es la mejor forma de onda. Se describen también los puntos motores, para irlos localizando, los puntos motores, y se describe también en este capítulo
cómo hacer las curvas IT-AT, las gráficas para hacer las curvas, fichas para hacer seguimiento de pacientes y demás. Está descrito de forma práctica. En este capítulo 6 se habla de la corriente galvánica y se sugieren una serie de prácticas para hacer con la corriente galvánica, bien sobre elementos artificiales o sobre el paciente. Y se describen aquí unas cuantas prácticas para demostrar sus efectos electroquímicos y para hacer mediciones de la galvánica, medir el componente galvánico, hablar de la iontoforesis, pruebas sobre alguna transmisión de medicamentos y demás. La galvánica y la iontoforesis. En este capítulo 7 entramos en la media frecuencia y vamos a hablar concretamente, el título es de media frecuencia. También se describen prácticas o bien con elementos artificiales, mediciones de la media frecuencia, formas de aplicar en los pacientes, formas de aplicar la media frecuencia y analizar y medir y estudiar con osciloscopio la media frecuencia. Y se entra en el tema de la impedancia también, de la impedancia de los tejidos, porque una característica de los tejidos al aplicar la media frecuencia es que cambia la impedancia corporal. Entonces se introduce aquí el tema de comportamiento de la impedancia corporal. En el capítulo 8 se habla de la conductividad tisular. Para la conductividad tisular también se proponen sistemas, aparatología, para medir la conductividad, utilizando, digamos, una especie de cajas de prácticas modificadas y poder aplicar el osciloscopio y aparatos de medida y analizar la conductividad y la impedancia de los tejidos. Y se explica qué es eso de la conductividad. Hay esquemas para hacerse todo este instrumental que se propone aquí para hacer medidas de las corrientes y análisis de las corrientes, sobre todo basadas en el osciloscopio. Hay tablas, gráficas, todo basado en pruebas reales. Y en el capítulo 9, que estos dos últimos capítulos se han añadido, se introduce el tema de ultrasonidos, porque antes no estaba incluido los ultrasonidos, pero ahora se introducen sobre todo las fórmulas de dosificación para ultrasonidos y otras técnicas, y algunas prácticas para medir y demostrar la existencia de los ultrasonidos y los efectos de los ultrasonidos. También se han diseñado aparatos para mostrar y poder ver los ultrasonidos y hacerse nuestros propios sistemas para medir la potencia de ultrasonidos. Hay aquí una serie de esquemas. Se explica a fondo en qué consiste la fórmula de dosificación de los ultrasonidos. Y aquí se han hecho gráficas sobre la medida de ultrasonidos y prácticas para aplicar ultrasonidos. Medidas de potencia de acuerdo a la profundidad, a distintas profundidades. O sea que hay una serie de prácticas que podemos realizar con un poquito de ingenio, y este es el libro de prácticas de electroterapia. Habría que incluir o habría que seguir avanzando con el tema de prácticas de alta frecuencia, de radiofrecuencia, pero bueno, tal vez algún día también, si tengo oportunidad y aparatología, haga algo en ese sentido. Creo que es un libro muy interesante para alumnos y profesores, y sobre todo para aprender y entender la electroterapia de forma práctica, probándola, sintiéndola y analizándola. Espero que os sea útil.